Buenas, ¿cómo están? Yo soy Sofiel, me toca ser la anfitriona del episodio de hoy y estoy acá con mis compañeros Anto Jeffre, Renzo Fernández. Hoy nos encontramos en una locación distinta, estamos en Ciudad de las Artes. Ella es artista, coreógrafa y docente de danza contemporánea, recibida como profesora universitaria de danza en la UPC y como doctora en artes en la UNC, instituciones en las que ejerce y ejerció como docente. Realizó un postdoctorado de la educación en América Latina, políticas, instituciones y procesos educativos. Su trabajo se vuelca en gran parte en la investigación y producción de conocimientos dentro del campo de la danza, realizando indagaciones sobre aspectos de la corporeidad y trayectorias académicas de los estudios superiores. Además participa en proyectos de arte contemporáneo orientados a crear experiencias sociales en donde las distintas prácticas artísticas se entrecruzan con la vida cotidiana. Con ustedes y con nosotros, Viviana Fernández. ¿Cómo estás? Hola, bueno, sí, wow. wow, cuánta palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hermoso la posibilidad de recibirles acá en el espacio y también gracias por la consideración, digamos, por la oportunidad de hablar un poquito de la trayectoria y de la biografía de uno y eso. ¿Cómo te sentís al escuchar una presentación sobre vos? No me gusta. No, siempre me da mucho pudor en general. Uno cuando hace currículum, cuando tiene que, digamos, de alguna manera la presentación o el speech que uno tiene sobre lo que hace es también una forma, por supuesto, no solamente de darse a conocer, sino de convencer en eso que se da a conocer, digamos. O sea, en términos mercantilistas uno vende también la cuestión simbólica de todo la formación, los trayectos, lo que viene haciendo. Y siempre me resulta como mucho, y también me dice que, bueno, que hace mucho que estoy en esto y que estoy bastante grande ya, entonces ahí hay también como un llamado de atención sobre eso. Nada, eso. Vivi, ¿y a qué edad empezaste a formarte? Bueno, me van a tener que bancar porque cuando yo empiezo a hablar de mi biografía soy muy sensible de por sí y he tenido trayectos que son también muy autodidácticos y autogestivos. Porque yo nací en un pueblito perdido en Mendoza, yo soy mendocina, un pueblito muy chiquito, en Villa Atuel, en la zona de San Rafael de Mendoza, y en ese pueblo llegaba porque ya no llega, una academia desde el casco céntrico, digamos, de San Rafael, de danzas. Y en esas danzas aparecían todas las posibilidades que las nenas del pueblo, sobre todo las nenas, podríamos tener en relación a, por supuesto eran otras épocas, ¿no? Quien me impulsa a mí quien me lleva a bailar, a los 3 años empecé a bailar. Y bueno, después fui haciendo así como concatenando relaciones más con algún tipo de danza por las presentaciones mismas que hacíamos y mi mamá. Y mi mamá me mete en esa academia donde hacíamos danzas españolas, danzas folclóricas, danzas latinoamericanas. Entonces, bueno, es como que yo siempre me encanta decir esto cuando lo pienso. Yo aprendí a bailar en las tablas, en la escena, no en el estudio de danza. Uh-huh. No es el proceso de la bailarina que se forma o de cualquier artista escénico que se forma a instancias de un entrenamiento en privado. Lo que no quita que no tuve mucha formación privada, ¿no? Mucha privada en el sentido del atelier, del taller, de las clases de danza y de composición. Pero yo bailaba. O sea, la academia hacía no solamente los actos públicos, o sea, yo bailaba. Y me acuerdo de una vez que me llamó la atención la profe, yo habré tenido unos 5 o 6 años,
porque estaba tan acostumbrada a estar arriba de la escena que por ahí te ponían en cuadros, ¿viste? Donde sucede, por ejemplo, si venía la presentación de la samba o lo que fuere, después venía la presentación del español, entonces eran como cuadros que de alguna manera la escena se iluminaba de una forma, se iluminaba de otra, o aparecía una escenografía que tenía por ahí claveles, ¿viste? Que con alusión a lo español, y por ahí tenían otra cosa. Y en esos cuadros, los bailarines bancábamos arriba de la escena todo esa acción más performática de la escena, ¿no? Pero yo estaba tan acostumbrada a estar arriba de la escena que realmente me relajaba de un modo, digamos, poco escénico. Entonces, un día casi que me duermo. De la comodidad me empecé a aburrir y se notaba y no tenía ese resguardo de decir me están viendo, claro. Estoy arriba de un escenario, y eran conglomerados fuertes, digamos, en los pueblos, siempre va mucha gente a participar, a apoyar. Bueno, así que nada, empiezo muy chiquita. Claro, y vos creciste con la mirada de un público ya. Sí. Que lo vengo a concientizar de grande a eso, porque cuando empiezo, sobre todo cuando indago, cuando me dedico más, a una formación más sistemática, académica, y cuando empiezo también a investigar, y sobre todo a investigar mucho en la corriente de la investigación en las prácticas artísticas, sobre todo en la práctica escénica, entiendo que ahí hay algo de una ruptura que necesita hacer alguien en formación, que es como ese paso en que, digamos, autoconfía en toda esa formación que tiene, y entonces se para de otro lugar y ya, como digo en las clases, hace atención para sí, ¿no? Hace atención para sí en este lugar de en que estamos siempre trabajando con la mirada del otro. Uh-huh. Y yo lo concienticé a eso, porque digo, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto correr a los estudiantes del ejercicio a instancias de que están haciendo un ejercicio, pero no estaría pudiendo eso transformarse en otra cosa si no hacen esa transición, que es una toma de conciencia y de atención. Atención a la energía, atención al cuerpo, atención al gesto, atención hacia sí, ¿no? Y bueno, cuando reflexioné sobre eso, que inclusive hay una conferencia performática que hice hace 2 años y hay un texto publicado sobre eso, lo hacía a través de una fotografía mía con un vestido de bata de cola de español. Creo que ahí habré tenido 7, 8 años. Y entonces miraba la foto y era una foto que me posada, porque bueno, había pasado eso también, digamos, no se capturaba la escena, sino que bueno, en mis épocas la posibilidad de tener registro de lo que hacías era siempre posterior o anterior. La escena no era habitual, digamos, que hubiera tanto registro de eso. Y miraba y reflexionaba sobre eso. Yo nunca me sentí incómoda. Tanto es así que hasta me podía dormir. Después de grande uno ya pierde esa confianza. Claro. O sea, te empieza todo como el miedo, viste la cosa de, bueno, ay, tengo que estar. Pero me parece que eso también está bueno. Es algo que lo trabajo en las clases, lo trabajo mucho en las clases. Eso. Sí, es como esa toma de conciencia de pasar de la niñez a tener conciencia, que es como en todos los ruidos del mundo aparecen de repente. La adultez. Sí, eso. Sí. Y bueno, y cuando te volvés, porque acá fue el corte, digamos, todo bonito, todo hermoso y todo bonito, durante toda mi vida en la escuela y en el pueblo, hasta que decidís una profesión, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo dije, yo sigo en esto. Y bueno, ahí empieza otro juego. Ahí empiezan otras tensiones, otros desafíos, fuertes desafíos, fuertes caprichos, decir, a mí de estas no me saca nadie, frustraciones, muchos viajes, irte de ese lugar, se pierde completamente el lugar de confort.
que seguramente a ustedes les pasa, pero yo no tuve la posibilidad de entrar directamente a una carrera para formarme en lo que quería hacer. Entonces fui siempre haciendo otras cosas, que de ninguna manera reniego de eso, porque es lo que me ha dado además toda la formación académica que tengo y de la que saco una satisfacción inmensa. ¿Cómo que otras cosas? Bueno, qué sé yo, hice también, digamos, me acercaba a la danza a través de lo que estaba públicamente ofreciendo la universidad, por ejemplo. Hice algo de teatro, que dejé allá en la ciudad de Mendoza. Hice algo de educación física, que rendí el examen de ingreso y no aparecí más, porque tampoco era lo mío. Me fui a Buenos Aires, un tiempo largo. Empecé a trabajar mucho, tuve suerte de que profesionalmente, digamos, la posibilidad de insertarme en elencos o en grupos, me redituaran como para poder bancarme. Hice comedia musical. Mi despertar siempre fue, y mi pasión siempre fue la creación, entonces estudié letras, algo de filosofía, ¿no? Y respecto de las artes, bueno, todas. Soy una apasionada de la música, del cine, leo mucho. Creo que eso es un hábito, y ese hábito acompaña la formación. O sea, no es algo que es un complemento, sino que es parte de la formación. Y lo puedo constatar a eso yo, en lo que más me dedico ahora, que es el vínculo en la formación pedagógica, y también el vínculo en la gestión. O sea, yo puedo constatar que tengo herramientas que puedo argumentar o que puedo defender desde lo sensible, sin caer en ese lugar en que suele caer el arte, que bueno, esa cosa, digamos, de una consideración social en que, bueno, o es recreativo, o es distractivo, o es inútil, o es idílico, o es romántico, bueno, no sé si estoy contestando. No, sí. También yo vuelvo a decir, como dijo Sofiel, estamos en Ciudad de las Artes, en la Universidad Provincial de Córdoba, en lo que es el despacho de Vivi. Esto lo aclaramos por si hay algún ruido o hay voces externas. Son cosas que pasan, ruidos de facultades. Volviendo a la entrevista, hechas las aclaraciones, te iba a preguntar qué es lo que te atrajo del mundo de la danza en sí, que empezaste de muy chica. ¿Qué es lo que te hizo que te quedes ahí, que no salgas? Dijiste que tuviste muchos desafíos, muchas frustraciones. Qué linda pregunta. ¿Qué me atrajo? Nunca me atrajo ninguna otra cosa. Ahí va. No lo puedo separar. O sea, mi mamá dijo, esta nena tiene... No me quedaba quieta, obviamente. O sea, había algo de ahí. Yo les cuento algo. Yo muy chiquita perdí a mi viejo. Y lo perdí en una relación trágica, en una situación trágica de familia. Entonces mi familia se compuso por mi mamá, que bueno, es una guerrera increíble, maravillosa mujer, mi hermano, 3 años más grande que yo, y yo, mi hermano músico, y yo bailarina. Y mi mamá, comerciante del pueblo, digamos, nos crió, nos dio toda la formación con una sensibilidad especialísima. Todo lo hacía bien. Diseñadora de modas, sin formación. Mi vida en la academia de danza tenía que ver con los vestidos de español, los vestidos de flamenco, que ustedes saben que llevan un trabajo impresionante, que los diseñaba mi vieja. Y entonces yo tengo vestidos chiquititos, así, que alguna vez con eso voy a hacer algo performático. Sí, y es el nexo que tengo con ella siempre, que ya no la tengo, por supuesto. Entonces cuando empieza eso, cuando empieza, viste, qué sé yo veo que las mamás, me tocó
recibir mamás que venían y me decían, yo quiero que mi hija se forme, pero se forme bien, ¿no? Se forme bien. Formarse bien es, bueno, ¿qué querés? Llevarla al Teatro San Martín a los 5 años a hacer clásico. Yo no tuve eso, felizmente. No tuve eso. Mi vieja me impulsaba digo mi vieja porque, bueno, hasta que llegué a la adolescencia, que fue cuando se producen esos quiebres tan fuertes en los vínculos con los padres, y soy muy rebelde, porque ella me crió así también, con toda la autonomía. La cuestión de acercarme era puramente expresiva, pero expresiva tampoco en el lugar de terapéutico. Uno podría decir, ay, sí, porque es la catarsis, qué sé yo. Yo encontré una cosa ahí para hacer que la pasaba bien y que lo hacía bien. Y lo hacía bien. Y lo hacía bien, no porque lo supiera yo que lo hacía bien, sino porque tenía como un acompañamiento en que esas cosas que te meten a bailar en todos lados, que vos vas adelante, bueno, yo supongo que eso te da autoestima. No sé cómo opera en el ego, porque la verdad que no lo tenía ahí, pero te da autoestima. Entonces, lo que sí fue una decisión fuerte es qué danza y qué escena. Qué danza y qué escena. Porque la escena cada vez era como entrar más. En mi tesis doctoral yo hago metodológicamente ese trabajo como ir de afuera hacia adentro. Como ir de afuera hacia adentro. Y el adentro cada vez es una autoconciencia muy fuerte de la herramienta. Y bueno, ahí es donde aparece cuerpo, pero cuerpo en un sentido obviamente no instrumental, no objeto, tampoco solo sujeto, digamos, ¿no? Una cosa material, Y en ese ingresar yo encuentro un sesgo poético que me interesa mucho trabajar, y lo encuentro con la danza contemporánea. Pero para hacer danza contemporánea, y bueno, había que andar por el mundo porque no era tan fácil formarse en técnicas, pero me fue bien en ese sentido. No, vos sabés que la pregunta que me haces no termino de identificar algo que no fuera esa vocación. Claro. Sí, las letras, me gusta escribir, pero es parte de lo mismo. O sea, cuando escribo de lo mismo. Escribo de lo que hago, de la práctica, de los registros performáticos, fenomenológicos, digamos, estar siempre como en ese lugar, creando un pensamiento sobre ese rango sensible. No me gusta decir sentimiento o emoción o afección porque se traduce como a veces sensiblería, falta de rigor, ¿no? Me parece que encontrar ese lugar es el lugar más significativo, o sea, lo que crea sentido para mí. Lo que crea sentido es encontrar ese lugar en que lo sensible produce un pensamiento y un posicionamiento sobre lo disciplinar, sobre lo social, sobre lo político, porque también es cierto que los artistas de la danza y de la música, sobre todo el teatro no, porque el teatro tiene una pata puesta en lo real siempre. Pero nosotros estamos completamente evadidos de la realidad, de la formación. Al no encontrar los grandes referentes, una implicancia militante, digamos. O sea, sí, los temas, sí algunas miradas del mundo que construyen ciertas poéticas, pero la implicancia fuerte en lo real, no la queremos, no la tenemos. Yo lo vivo acá, a eso. ¿Con qué herramienta defendés tu desarrollo profesional como disciplina? O sea, es autorreferencia, todo es autorreferencia. Y no, tenemos también un compromiso social, o sea, hay que implicarse en la vida, porque si no, ¿qué hacemos? Soy mamá también. Una pregunta, me quedó resonando. ¿Dónde es que decís que la danza contemporánea te lleva a viajar? ¿A dónde fuiste a buscarla? ¿Dónde estaba?
¿Estudiaste en Mendoza o...? Sí, yo del pueblo, mi primera parada, digamos, fue la ciudad de Mendoza. De la ciudad de Mendoza me voy con una producción de una comedia musical muy famosa que ustedes no la deben haber sentido ni nombrar, que se llama El diluvio que viene. La vamos a buscar. Es una producción, estoy hablando de los 80. Claro. Es una producción que venía de Buenos Aires. Bueno, les cuento un poquito del diluvio que viene. El diluvio que viene, saben, es el bíblico, digamos, la historia de Noé, el arca. Sí. Crea, el diluvio que viene tiene un elenco, no sé cuánta gente éramos, pero los personajes centrales, el cura, siempre hay una chica inocente, ingenua, que es la traviesa, qué sé yo qué, las fuerzas del pueblo, digamos, el alcalde, ¿no? Y bueno, y la cosa es que lo que se tiene que desarrollar en escena durante todo el tiempo de la música, las coreografías, las actuaciones, los textos, es armar el arca. Y armar el arca en un tamaño real. Entonces lo que manejábamos es una escenografía maravillosa, italiana, y que tenían todos los derechos los tenía la gente esta de Buenos Aires. Y entonces con esa obra hicieron giras en la nación por todas las provincias, estuvieron en Córdoba, se instalaron como un mes y medio, 2 meses, la segunda plaza fue Buenos Aires, Mendoza, y qué lugar había para los artistas locales cuando llegaban, ¿no? Una obra con muchísimo éxito, muy comercial, pero muy también de un rango muy didáctico, y bueno, entonces llegaba a las escuelas, y entonces mucha gente. Si llega a las escuelas vienen, se te llenan los teatros, entonces se instalan las obras, y el lugar que había para los artistas locales es muy gracioso, porque hay una escena en la que los animalitos van subiendo a la arca, ¿se acuerdan? O sea, ya no me acuerdo cuáles eran los animales, pero bueno. ¿A mí qué me tocaba hacer? Con un vestido de español y una cabeza de yegua, de caballo, yo iba de la mano, del brazo, con el caballo, que iba vestido, no sé, es raro, pero mi vestido era un vestido lleno de vuelos, entonces yo siempre lo relaciono al vestido con el español. Y me acuerdo que hacíamos un pasar, una travesía por la escena. Cada animalito tenía su gestualidad, por supuesto, pero no era en la mímica del caballo, sino que hacíamos 3 pasos, me gustaría que lo vieran, y en los pasos, y en cada paso ¿no? Claro. Una patadita, un casqueo ahí, ¿no? Yo entré al diluvio que viene a hacer eso. No dije una palabra. Y después la escena final era un nuevo sitio, recorrer, era una canción. Y la canción era todo el elenco, 20 y pico, 30 arriba, con el diluvio. No saben lo que es bellísimo. La verdad que nunca supe si estaba o no en Google, pero de repente ese armado escenográfico, con una escenografía, no sé si lo dije, pero con un escenario circular. O sea, tiene todo eso, cuando es armado empieza a girar. Y ahí entonces el elenco baila y canta y estamos todos felices. Y qué sé yo. Eso hacía yo en el diluvio que viene. Eso a mí me permitió irme. Me fui con el diluvio que viene a Buenos Aires. En Buenos Aires empecé a indagar en todo lo que es la formación contemporánea. Estuve con las primeras y segundas generaciones en el Teatro San Martín. Bueno, trabajé mucho eso en la formación. Después me fui a México, estuve en México 2 años viviendo, siempre formándome. En México hice televisión también, siempre en el lugar del acompañamiento más entre la revista convencional, la comedia musical, algo de ballet también, para niños, para adultos, y ahí eso me permitió hacer giras, estuve en Estados Unidos también. Y después, cuando ya me vengo de nuevo a Argentina y me radico en Córdoba
paso, digamos, por los grupos. La pequeña compañía de danza contemporánea, le dije Emilia Montagnoli, Danza Viva, 5 años estuve con Danza Viva, Cristina Gómez Comini. Trabajé en el ballet contemporáneo de la Universidad Nacional de Córdoba. Existió un ballet contemporáneo en la Universidad Nacional de Córdoba, año 1991, 92, 93, por ahí. Y después estuve ahí mismo, en el ámbito de extensión universitaria del Pabellón Argentina, dirigí un proyecto de extensión universitaria conocido como el Taller Coreográfico, que es un centro de estudios e investigación en danza contemporánea y composición coreográfica, que recibió mucho beca, mucho apoyo de la Fundación Antorchas en ese momento que promocionaba y apoyaba a proyectos de este tipo, de Buenos Aires, del Fondo Nacional de las Artes, de la misma universidad. Y ahí se generó una cosa muy interesante, que es lo que dio, de alguna manera, fue como la antesala de lo que vino siendo después mi otro recorrido, que es el recorrido educativo, formal, digamos. Porque eso lo que hizo fue generar un antecedente para la creación de carreras que vinieron después. No en la nacional, pero sí en los otros lugares. Y en ese dijiste, hice de todo. ¿A mucha honra o hay algo que decís, uy? ¿De lo que me avergüence? Sí. Sí, me avergüenzan unas fotos. Sí, lo voy a decir, ya es hora de que lo supere. Me avergüenzan unas fotos, no por una cuestión de pudor, sino por malo. En México hacía, esto les va a llamar mucho la atención a ustedes. Estoy hablando con una distancia generacional fuerte, entiéndase que estoy hablando con una distancia generacional y se tiene que entender desde ese lugar. Yo tuve una experiencia maravillosa en México. Miren, me pasaron 2 cosas, se los voy a contar porque es una nota de color. Una vez en una clase de ballet, porque yo trabajaba, como les decía, estaba un poco en Televisa haciéndole coro y bailando atrás de la cantante del día, viste que de esos inventos, Sí. en el tiempo de las primas, esos inventos, no, sí, cualquiera. Y bueno, ahí pagaban muy bien. Sí, la Televisa es de la cadena más importante. Televisa San Ángel, me acuerdo, el lugar donde íbamos. Y yo estaba entre eso, el teatro, en México hice algo precioso. Ustedes sí lo conocieron a Pinti acá, Enrique Pinti. Sí. Vieron ese corte teatral que es entre el teatro político, el humor, el stand-up, la comedia musical. En México el referente es Ernesto Suárez, o fue, no sé. Sí. Y con él, Estoy loco, fue una de las obras que hice. Estuvimos haciendo programación por muchísimo tiempo en salas muy, muy lindas de México, ¿no? Hacíamos del DF, de la ciudad. Con él también hice giras, con su compañía hice giras, y lo que íbamos ahí era este teatro humor, político, qué sé yo, con algunos sketches, con algunos momentos coreográficos, con otros más poéticos. Entonces tuve mucha pregnancia en eso. Pero lo que yo hacía era seguir formándome. Entonces mis mañanas eran mi clase de danza, porque eso era como con la adrenalina no necesitaba. Y en una de mis clases de danza, clase de ballet, me acuerdo, rodete, cancán rosa, puntas, haciendo relevé en la punta, viene la profe y me dice que hay unas personas que quieren hablar conmigo. Me sacan de la clase para hablar conmigo. Fue muy bizarro porque la propuesta que me venían a hacer, me buscaban, digamos, por delgada, sí, por hegemónica, digamos, me buscaban porque lo que estaban necesitando era una fisicalidad para un proyecto muy raro, que se iba a Japón. Bueno, muy raro, muy raro. Yo me ofendí tremendamente con la oferta que me hicieron.
Les digo, ustedes se dan cuenta que me están sacando, ya muy digna, me están sacando de mi clase de danza para ir a hacer no sé qué cosa, tipo titanes en el ring, no sé qué cosa, una cosa bizarra, mal, y aparte muy malintencionada. Pero bueno, yo también siempre fui muy desconfiada de todo. Entonces, eso fue una cosa muy bizarra, que por supuesto no lo hice, pero lo cuento porque está eso está, creo que todavía está más fuerte hoy. Y lo otro que me pasó es que yo hacía teatro, por ejemplo, estuve en un teatro que le llaman de revista, pero por la revista más convencional. Teatro de revista porque tiene una programación, por ejemplo, de las 4 o de las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, destinada a público infantil, a escuelas, a adultos, etc. En ese teatro de revista yo estuve en Teatro Blanquita, que no sé si sigue existiendo, en el DF, en la zona del Zócalo. Estuve haciendo ahí funciones y bueno, tanto me tocaba bailar como, digamos, vestida de payasito, vestida, digamos, infantil, como, viste, una diosa de la revista, sí, usé plumas, usé las espalderas estas, los números de magia. Yo estuve en un circo también en México, en el circo de los hermanos. Creo que es la primera vez que lo cuento, chicas. Amo que sigan apareciendo cosas, de repente como que no se termina. Es increíble. No se termina. Y lo que más me marcó, a las 12 de la noche, yo tomaba un taxi, desde, así, maquillada y todo como estaba, desde el Teatro Blanquita, a un lugar del pleno centro, que sería una Florida, no sé si existe, les estoy hablando de hace muchos años. Tomó un taxi sería, a ver, ¿cómo lo traduzco esto en hoy? Porque no es el cabaret, entendiéndose como la tranza, digamos, o el comercio sexual, no es eso, pero sí es un lugar de la noche. Tipo Güemes. Sí, pero subidito, claro. subidito de tono, claro. Porque en Güemes, bueno, vas a encontrar espectáculos, son espectáculos internacionales. Claro. Una suerte de Lido, el Lido de París, no sé si saben qué es. Bueno, son esos espectáculos como muy brillosos, generalmente de un público masculino en ese momento, y los elencos de danza, de bailarinas. ¿Qué hacía yo en ese lugar? Pregúntense qué hace la decana en ese lugar. Hace un montón de tiempo atrás, un montón de años. Yo me iba en taxi porque era tardísimo, pero bueno, tenía además, no les dije, pero además tenía parte de mi familia que alimentar, etc. Entonces, bueno, trabajo. Nunca hice otra cosa que trabajar de esto. Entonces me iba y llegaba. Mis compañeros, gente de teatro, gente de danza, que éramos parte de del armado, del espectáculo, de lo que después se traducía en una cosa así como más caliente, digamos, ¿no? Por supuesto que nosotros bailábamos y después nos encerrábamos y después volvíamos a salir y encerrábamos, y eso terminaba a las 4 de la mañana, que el mismo taxista que me esperaba me llevaba a mi casa, y a las 9 ya estaba haciendo la clase de ballet. O sea, una cosa muy rara lo mío. Pero en esa gente de ese grupo, tengo además unas fotos maravillosas, hacíamos unas danzas generando así como muy de jazz, muy jazzeadas, con un vestuario precioso, con mucho brillo, muy cuidadas, ¿no? Pero cuidadas por nosotros como grupo. Ahí conocí gente hermosa y desde el punto de vista artístico, técnico y desafiante, digamos, fueron las más hermosas, porque aprendes a moverte en tacos de este tamaño o en plataformas, aprendes a resolver situaciones de escena diferentes, la actuación va también por otro lugar, y generas vínculos hermosos. Yo la pasé muy bien con un grupo de compañía, digamos, de pares, mucho más sólido y fuerte el vínculo que el vínculo, por ejemplo, de la compañía de Ernesto Suárez,
que íbamos por todo México, como con el capo, digamos, el capo cómico, ¿sí? Ahí aparecen otras cosas, eso. Y hoy en día hay algo que tengas ganas de hacer artísticamente y si no lo estás haciendo, ¿qué es lo que te tiene? Lo que me detuvo es este rol nuevo que estoy ocupando desde el 29 de diciembre, pero venía así, vengo en un proceso que ahora se está suspendido. Estamos trabajando en una creación conjunta con una bailarina entrañable, también una creadora entrañable que es Anita Castro Merlo, trabajando esta metodología de la construcción poética desde la corporeidad. Entonces, no hay a priori una elección de texto, ni de contexto, ni de música. Estamos trabajando también con Agustín, un músico precioso que acompaña. Y veníamos muy bien desarrollándolo al proyecto hasta que, cayó esta cosa que nos ocupa mucho tiempo, pero bueno, con ánimos de seguirlo. Sí, siento que cuando me encuentro en las clases prácticas, porque también tengo como el otro perfil, el perfil de investigadora, el perfil más de las materias más teóricas, pero cuando me encuentro en las clases prácticas hay algo ahí que se renueva siempre, con el mismo deseo y me gusta mucho. Y otra cosa que hago mucho es acompañar procesos. Hago tutorías, hago procesos de clínica, digamos, eso lo hago mucho también. Y lo hago tanto en el grado como en el posgrado. Y eso eso retroalimenta también ese anhelo en la formación y en lo que uno quiere plantear ahí, plasmar, ¿no? Plasmar ya a mi edad, a mi altura del trayecto, siempre hay una configuración de mundo que se produce. Me gusta mucho pensarlos desde ese lugar, pensar la composición de cada vez que digo escena, le digo a los chicos, la escena es cuerpo, siempre es cuerpo, pero cuando hay una crítica al cuerpocentrismo, de lo que se está pensando del cuerpo, que el cuerpo es un objeto en la escena. El cuerpo no es un objeto en la escena. No hay nada en la escena que no sea cuerpo, ¿no? Sigue la luz, el cuerpo. O sea, la materialidad. O sea, cómo producir y construir sentidos desde esa corporeidad. Me fascina y lo trabajo mucho todo lo que es la corriente más performática, que se corre absolutamente de lo representacional y que tiene también ese sesgo de estar haciéndose in situ. Entonces trabajo mucho con la improvisación compositiva. Que aparece ahí, ¿no? Que es mi tesis, sí. La composición en vivo. Uh-huh. Y esto que dijiste que te detuvo, este nuevo puesto que estás ocupando, ¿hay algo que te haya quedado en el tintero? Como en la vida en general, artísticamente, ¿no? Puedo decir que ya estoy para retirarme. O no, si vos sentís que no hay nada, no hay nada. ¿Qué me ha quedado en el tintero? ¿Qué me gusta? Es que yo siento a veces que, bueno, sentimos siempre, porque no es eterno, ¿no? Como que se cree eterno. Claro. ¿Qué me ha quedado en el tintero? Hace unos... ¿Cuándo fue? Después de la pandemia. 2021 creo que fue. Me invitaron a bailar y yo pensaba que no iba a bailar nunca más. Mira. No sé los años que hacía que no me subía al escenario. Me subí a San Martín a hacer esta conferencia performática a centímetros del suelo, ¿no? Cuerpo, en ese ciclo de cuerpo, mujer, danza. Y nunca pensé que iba a volver a la escena, a bailar, a exponer, a contar, a escribir, a decir cosas. Y bueno, me preparé para eso de nuevo y después estuve regada, lo que era estar. Es tan raro eso. Entonces no pienso en algo conclusivo y tampoco quisiera entusiasmarme o delirarme con que puedo seguir haciendo cosas eternamente porque soy una máquina de producir. Claro.
Actualmente integro y dirijo proyectos de investigación, que son también proyectos de investigación y producción artística. Bueno, mis clases, la gestión, la evaluación, los viajes. Sí, hay mucho. Me gusta mucho el ensayo, me gusta mucho. Me gusta la intimidad del ensayo, me encanta ese lugar. Me encantan los procesos largos, me odian por eso. Claro, porque convoca gente, ¿viste? Hay algo de la inmediatez hoy, ¿no? Es como, tenemos que hacer todo ya. Sí, no, me encantan los procesos largos porque además son, bueno, como se habrán dado cuenta, le doy mucha vuelta a la cosa, digamos, la cuestión reflexiva. No sé, tengo así como mucha fascinación con lo que sucede en la escena teatral en Córdoba, con la gran gama de producción que hay en la escena teatral en todo sentido, tanto las obras más desde la actuación o más desde el teatro convencional, digamos, del texto, inclusive más de estas bios que empiezan a producirse, que empiezan a aparecer también mucho en la escena. La gente construye ya su propio texto, su propio relato, su propia ficción de sí mismo. Yo estoy haciendo ahora un poco eso. Claro. Pero el mundo del movimiento, el mundo de la danza, entiendo, supera muchas situaciones como muy delineadas y demarcadas, ¿no? ¿Qué nos permite a nosotros este lugar? Y un poco invadir otros ámbitos en esto de lo disciplinar, ¿no? Y me parece que hay una necesidad de asumir otros formatos también, otros formatos de producción. Tanto sea de exhibición de la producción como de circulación de la producción. Hay un lugar, me gusta mucho pensar que la danza vive en otras cosas. La propuesta o lo que sería la cartelera cordobesa de la danza contemporánea, que nunca de ninguna manera puede competirle a la cartelera teatral o de teatro, porque lo teatral, digamos, sería como todo, vive en otras cosas. Hay unos maravillosos circuitos de experiencias colectivas que generan economías propias, circulares también, autogestivas. Qué sé yo, se me vienen dos espacios, no sé si la conocen, pero la Mansa Mansión, la Casa de las Bestias, digamos, son espacios de formación, de producción, de investigación, donde pasa mucho artista, y donde se contamina mucho todo, y eso es hermoso. Entonces vos tenés, qué sé yo, el Pipi, que si lo conocen, sí. el Pipi, director de una obra como El Silencio, por ejemplo. Uh-huh. Con la Ceci Prieto. Con la Ceci. La Ceci es la referente de la Casa de las Bestias, trabajando en un estadio de, otra vez, de la producción del cuerpo. La Ceci es actriz. Y es la que acaba de ganar el premio a la mejor obra de danza contemporánea de Córdoba, digamos. Y atender a esas cosas, me parece que ahí hay una luz inmensa. Yo creo que nos tenemos que mezclar mucho más. Tenemos que mezclar y retroalimentar mucho más. Me llena de entusiasmo eso, a tu pregunta, digamos. Me llena de entusiasmo la posibilidad de, o bien acompañar de afuera, porque no tengo el tiempo para meterme, pero todo lo que sea esta interdisciplinariedad y estos rangos perturbadores, como digo en clase, perturbadores de la creación. O sea, no hay nada bajo control. Y a la vez tenemos todo para controlar. Claro. Hay que ser un poco también soberbios en eso. Porque por eso somos artistas. Y hablando de esto de como ir metiéndose en otros ámbitos, ¿eso es lo que a vos te lleva a hacer tantas cosas hasta llegar a hacer circo?
digamos, esa No, visión. No. O cómo, porque me quedó resonando. Yo voy a este tipo, yo le quiero preguntar sobre esto. Si quieres contar algo sobre esa experiencia. No, claro, lo que pasa es que particular. lo del circo fue mi carta de salida de Buenos Aires, de Argentina. Mi pasaporte, irme. El mundo del circo es para un podcast aparte. Les aseguro que... De hecho, ahora que mencionas eso, a mí también me quedó resonando el por qué volviste. No, estabas en México. Y ahora hablaste de la escena cordobesa, ¿no? Como, bueno, primero contesta la Anto, ¿no? Pero digo, después me queda esa pregunta de como por qué volver a Argentina. La vida. No, lo del circo fue... yo estaba en plena formación, y como les digo, fui muy caradura siempre, porque si bien sabía que tenía que abonar mi formación, nunca dejé de hacer cosas, aún sin saber hacerlas. Esto lo tengo que decir. Así como mi mamá me llevaba a bailar, yo empecé a bailar porque como es mi ámbito, es mi medio, sin haber tenido clases de danza, pero yo escuchaba música y bailaba. Y como era chiquitita era graciosa y toda esa cosa, extrovertida. Bueno, así pasó mucho en lo mío, que me encontré a veces en una situación de mucha exigencia y presión, de autoexigencia y presión, porque no tenía una formación previa, porque no tenía una formación sistemática. No la tenía, la iba generando. Y esto del circo fue una experiencia más que, como te digo, me permitió irme en un momento otra vez muy crítico de Argentina, político, y desarrollar y encontrar y formarme en otros ámbitos. Entonces, tu pregunta iba dirigida a la contaminación, ¿no? A estos lugares de... Entonces creo que donde encuentro yo el entusiasmo de esa apertura y donde hago el combo ahora que hago como esta reconstrucción es a lo largo de la trayectoria. O sea, yo entiendo que tengo a veces una posición mucho más flexible y, si se quiere, contemporánea. Eso también me lo da el arte contemporáneo, de lo que consumo de arte contemporáneo. Tengo esa apertura que específicamente un ámbito disciplinar. Entonces eso me permite a mí entender y comprender que se borraron absolutamente los marcos diferenciales de que esto es teatro, esto es danza, esto es más teatro, esto es más danza, esto es menos teatro, esto es menos danza, y por otro lado las visuales son los cuadros y lo que se graba, y la música es lo que... No, es un despropósito seguir pensando así. Entonces me encanta esa contaminación. Sí. Me encuentro mucho en esa contaminación. Me es fácil. No siento que esté rompiendo estructuras, ¿entendés? Al contrario, es como que fluye y me convence que es por ahí. Mira, el deseo está puesto ahí. Es súper interesante igual, porque siento que a veces no todos, claramente no todos tenemos la misma mirada, porque hay una cuestión de por ahí es súper interesante lo que se encuentra en otras artes. Tal vez los del teatro siempre estemos en teatro y incluso en la nacional es como, bueno, los de teatro, los de cine y no sé qué. Bueno, ¿qué pasa cuando se unen? ¿Qué pasa cuando miro a otro? ¿Qué pasa cuando veo el arte de otro? O sea, hay algo re interesante ahí que pocas veces pasa. O sea, los de teatro miramos a los de teatro y así sucede, digamos. Es que incluso pasa... Acá en la Roberto, que compartimos, hay dos disciplinas dos disciplinas que no se mezclan. Podemos llegar a compartir alguna que otra materia, pero teórica, y no sucede esa mezcla, y es como compartimos edificio, compartimos aulas, y no se da. Docentes. Sí, sumado a esto que están hablando, que son los perfiles claramente diferenciados, pero sumado también a la formación docente, que el que forma a docentes tampoco se mezcla mucho con la idea de los procesos productivos o creativos, ¿no? Tenés también esa diferenciación
acá, entre los que van a dar clases, los que van a dar clases en el sistema, los profesores, y los que hacen actuación, tenés una diferenciación fuerte ahí, que es, para mí es una cosa que estanca muchísimo, y además es vieja, esa discusión es vieja, ya habría que superarla. Y cuando se mezcla también es súper hermoso, hace no mucho David en la actuación le hizo que una profe de danza nos dé la clase de actuación, y salieron cosas preciosas. Pero bueno, sí, no pasa muy seguido. No. Sí, yo una vez estuve en taller 1, una clase en donde Ana bajó y les dijo a los chicos de música, che, vengan, porque no sé en qué aula estaban, vengan a la azul que estamos improvisando. Entonces se metieron los de música, entonces tocaban en vivo y nosotros improvisábamos y se generan cosas divinas ahí. Aunque eso quede ahí, que sea una experiencia, que sea eso y que no vaya más, eso en la formación, eso es más que 3 materias, digamos, porque es una experiencia que vos absorbés, que lo metés en el cuerpo, que lo metés, que está ahí. No, eso es maravilloso. Y respondiendo a tu pregunta por qué volví, fue una decisión. Después de 2 años, y yo sentía, ya me había acomodado, digamos, en términos económicos, y inclusive estaba mi familia allá, y tenía mucha propuesta de trabajo, inclusive ya de danza contemporánea, que siempre lo contemporáneo no se manejó tan cerca de lo comercial, o sea, tenés que hacer como un circuito comercial para poder subsistir, eso, claro, tanto en el teatro como en la danza. Y fue una decisión, porque si yo me quedaba ese año, ya no volvía. O sea, el desarraigo es algo fuerte. Sí. Entonces vos tomás esa decisión. O no puedo seguir en ese intermedio en que estoy pero vuelvo. O vuelvo o me quedo. Y fue un poco eso. Y entonces te hizo volver que el arraigo. Me hizo volver el anhelo, digamos, de extrañé mucho el país. Extrañé mucho cuando estoy afuera. Claro, yo preguntaba también un poco porque me pasa eso de que, no sé, tengo en la funda del celular a Charlie diciendo Argentina te quiero cada día más. Entonces también pienso eso, ¿no? Como irme se me hace muy pasa fuerte. Eso, y cuando vos te vas porque estás hastiado, porque estás frustrado, claro, porque todo te va mal, porque está ahí, porque todo es los argentinos, les argentines que se juntan, nos juntamos por ahí porque también he viajado a otros lugares. Y las comunidades de argentinos son así. ¿Y de qué hablan? Y hablan de la argentinidad, de esa cosa tan rara que es la argentinidad. Yo, por ejemplo, una cosa que nunca hice en México fue sacarme el che y vos. Y mira que me insistían. Como decisión. Fue decisión. Me insistían. Y me decían che, vení para acá, vení para allá. Y yo me dejaba decir che todo el tiempo, no tenía nombre. La che. Y el vos es, bueno, es como un acercamiento a la casa. No, sí, fue una decisión de vida. Que coincidió con, otra vez, porque volví a Mendoza, pero coincidió justo con el llamado, creo que era una de las primeras veces que se hacía un llamado a convocatoria, ¿cómo sería esto? Una selección para integrar el ballet taller contemporáneo de la UNC. Y eso después implicó un pago, así que vine y me quedé. Y Córdoba me albergó. Y acá nació mi hija, y acá tengo mi casa, mi pareja, mi trabajo, mi desarrollo, mis amigues, mis clases, digamos, sí. Todo acá. Claro. Acá sos docente. Soy docente. Yo tengo la suerte de tenerte en Cuerpo en Movimiento 3. Gracias. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más disfrutas de la docencia? ¿Qué es lo que te atrae de ese lugar?
porque estás como muy pendiente. Es verdad que todo esto que decís se siente en clases, digamos, sos muy de acompañar el proceso, o sea, hacer las clases con nosotros, no es que te quedas a un costado, no, hacer las clases con nosotros. Me revuelco, como digo. Sí. O sea, estás muy pendiente, ahí la mirada está como súper puesta en nosotros. Me pone la docencia en un lugar de interpelación siempre, permanente. Me pregunto qué sentidos transmito o transfiero, digamos, y qué sentidos generan en mí. Me pone ese lugar, creo que la docencia no es un lugar de transmisión, es un lugar de creación y es un compartir. Y es absolutamente vincular. Yo no podría hacer nada de lo que hago, ni conectar de nuevo con ciertas posiciones del cuerpo, que mi cuerpo todavía va. Yo digo, wow, mira lo que estoy haciendo. A estos años, que no voy a decir cuántos, porque son muchos, y sentir esa cosa enérgica. Es como es una pulsión, un despliegue de adrenalina, esa energía puesta ahí, y si yo no estoy en la condición de poder entregar eso, no puedo recibirlo. Y si no lo recibo, no se está produciendo el vínculo. El vínculo no es un transferir un saber, un conocimiento, una técnica, sino que es habilitar esa experiencia, que otra vez es una experiencia en lo sensible, en el pensamiento, en lo cognitivo, en lo técnico, en lo más objetivo, en lo más subjetivo. Bueno, mediar esas relaciones. Pero me parece que lo que me vuelve a emocionar, yo termino una clase y hablo todo el día de la clase. Pues vengo acá y hablo de la clase, por ejemplo, hablo de ustedes. Pero por eso, porque me sorprendo. No podría repetir jamás. No podría repetir jamás la secuencia didáctica. Y eso habla mal de mí. Pero son cosas que me parece que ahí está. En la enseñanza de cualquier tipo de práctica artística tiene que encontrar esa apertura. Y es una apertura de interacción. O sea, yo a veces voy a la clase con 2 o 3 cosas que quiero hacer y me pasa y empiezo a buscar música y digo, ¿qué pongo hoy? Y a veces no sé qué pongo. Y pasa, y sale algo, suena algo. Y eso que suena, produce algo. Me encanta ese lugar. Es un lugar de mucho riesgo. A veces no da tantos frutos como uno quiere, pero no, en general no me frustro. Ahí digo, hoy no estuvo tan bueno. Es más el disfrute que la frustración. Porque no estoy esperando un objetivo tampoco, no estoy esperando, no quiero que eso resuelva ahí, algo ahí, qué sé yo. Producir. Claro. Adoro el proceso. Eso iba a decir, vuelve el tema del proceso. Cuando los veo a ellos, ¿viste? Cuando veo ese también como esa inquietud de dejarse sorprender o de permitirse ciertos lugares menos confortables, me encanta acompañar eso. Sí. Creo que estamos todo el tiempo en ese lugar de formación, de pregunta, ¿no? Yo siempre les digo que para mí las prácticas son prácticas de investigación. Es el modo en que investigamos. No es leer nada más. Bueno, por supuesto las lecturas llegan como llegan las músicas. Las lecturas llegan porque todo te hace sentido cuando estás adentro de algo. Si estás afuera y el sentido te lo va a dar otra cosa. Voy a hacer un salto a otra pregunta que también tenía que hacer, pero un poco más adelante, pero lo voy a linkear con esto de ahora. Durante tus clases pasa algo interesante que no lo había vivido con otro docente, que es que nos haces registrar de una manera más poética sobre lo que vemos de nuestros compañeros. ¿De dónde nace ese método? Me parece súper interesante. Siempre les digo a ellos,
necesitamos que en teatro nos enseñen a escribir, o sea, yo no, está la materia de dramaturgia, pero está como en teatrología y la podemos hacer como electiva, pero no hay una materia, digamos, que nos, por lo menos yo lo que siento es que muy pocas veces, desde las materias prácticas también, se hace esto de, bueno, escriban de manera poética. ¿De dónde nace ese método y qué es lo que buscas con esa práctica, con ese ejercicio? Busco conocer. Y creo que para conocer la práctica no se puede entrar de... No sé, me parece que la creación de la palabra, la creación de eso que va a nombrar la práctica, tiene que darse de una manera sensible. Me gusta que me digas el método porque yo no lo he pensado como un método, pero sí es cierto que lo vengo probando eso. Como te digo, es dar alguna herramienta así, como una cosa muy sencilla, muy simple, como decir, bueno, generemos un pequeño texto apoyados en, por ejemplo, empezamos con un verbo, empezamos con el mí, o empezamos, ¿no? Y entonces dislocar un poco también la lógica que prima siempre en el lugar del intelecto, ¿no? Nosotros relacionamos siempre de una manera muy, muy asertiva que tenemos que indagar y fundamentar y describir y pasar por los distintos segmentos de análisis para la construcción de un texto. Yo creo que si a la práctica le damos ese tratamiento, que sería un tratamiento más semiótico, y se nos queda de lado, por lo menos eso otro que está haciendo, que está haciendo una comprensión, que está interactuando en un pensamiento y que no está puesto, no está dicho. Entonces es un desafío precioso eso, el de ponerle palabras a la práctica. Sería como una desatención y un despropósito, digamos, estar proponiendo actividades de entrenamiento, de ejercicios, de experiencias, de compartir, desde un lugar, como todo lo que he dicho, fundamentado en todo lo que he dicho, desde ese paradigma, y decirles a ustedes, hagan una monografía sobre lo que acaban de hacer. ¿Y vos eso después lo pedís, lo lees o es más para ellos? Lo leemos. Lo leemos y lo hacemos meter también en lo sensible, ¿no? Sí, a veces entra muy bien y a veces no. Sí, a veces es como... nos estamos mirando y es como, ¡ay, alguno lea! Claro. Y Vivi empieza como a hacernos señas para que no se corte, porque ahí nomás aparece el aplauso, ¿no? Y el aplauso medio que como que apaga todo de repente, no sé, o aparece otra cosa. Claro, porque hay algo de la materia, de la sonoridad, que necesita eso. Y si esa sonoridad está entrando desde un registro sensible, la palabra entra en eso. Entonces no hay choque, es comprensión. Sí, a muchos digamos, me gusta que te guste, pero hay otros que tienen una resistencia feroz a ese tipo de escritura. Sí. Feroz. Sí, es más, siempre se leen las mismas personas, sí. Son como... A veces también es muy difícil, a mí me gusta escribir, pero es muy difícil porque es como... hay veces que el trabajo me atrapa tanto que es como que me olvido y digo, ay, ¿cómo hago? Entonces es como también un trabajo ahí de, bueno, ir escribiendo, mirando, es como muy... Bueno, y eso también, eso sí tiene un objetivo, y el objetivo es ponerlos todo el tiempo a ustedes en un lugar nuevo. Es que yo siento que la escritura y después como el leerlo es como un espacio súper vulnerable. A mí ponele, sí, a mí me cuesta. No es que no me gusta, pero me cuesta un montón. Y lo reconozco como algo que, bueno, que estaría bueno trabajar. Entiendo que haya gente que tenga resistencia.
Sí. De hecho, me lo manifiestan. Igual yo no soy de exigirles tampoco si no quieren hacerlo. De la misma manera que tengo gente que hace teatro que viene y me dice, no hago escena. Claro. No me puedo exponer. Claro. Evaluame de otra manera. Y bueno, busquemos otra estrategia. Entonces, ¿te gusta escribir? ¿Te gusta dibujar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde vive el teatro en vos? También esa pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta? Sí. Esa pregunta se las dejo a ustedes. Claro. Sí, olvídate que... Para el próximo capítulo. Sí. No, para mi casa voy a volver pensando dónde está el teatro. Che, ¿qué te conmueve, Vivi? Todo. Digo, como espectadora, ¿qué te atrae ver? ¿Qué me gusta ver? Sí, pero también como artista, como persona, ¿no? Y como verán, soy muy moquera, soy muy sensible. Me conmueve en el sentido, digamos, de la apreciación del arte y de las artes. Le digo, a las chicas hemos estado hablando mucho de eso, que las estéticas más perturbadoras son tal vez las mejores. Me están diciendo que ya es la hora porque tengo una reunión así, por eso este silencio. Así. Y le digo a las chicas que el espacio de la belleza o de la atención a lo completo, a lo terminado, a lo que cierra todo y no abre nada, digamos, ese espacio más en el orden de, hablando de lo teatral, en el orden de lo convencional o en el orden más de lo que conocemos, a no ser que esté muy bien hecho, porque tampoco quiero ser injusta con esto. O sea, hay un teatro popular, por ejemplo, que a mí me fascina, ¿no? Lo que hace la Juli en la Celestina es algo que vos decís, no puede manejar tanta capacidad energética como para poder ir y venir y hacer ese juego tan manipulador que hace en tanto teatral, ¿no? Digo, me gusta mucho la estética o sobre todo las propuestas que no me resultan previsibles, que no me están dando las respuestas o que a los 3 minutos de empezar yo ya sé lo que va a pasar, digamos. Y en eso soy un poco pesada porque, otra vez, como tengo un desarrollo bastante grande en la trayectoria, me gusta mucho cuando por lo menos está el riesgo de generar un lugar, no sé si tan nuevo, porque tampoco se trata de una originalidad como si somos originales, no, tampoco es así, de una vuelta de tuerca, de una pregunta. Me gusta mucho cuando hay alguna pregunta más que algo cerrado, cuando la pregunta se manifiesta. Entonces, hay algo que pasa, hay algo con lo que estoy interactuando con una formación previa, con un registro ya de actuación, por ejemplo, estoy interactuando con una interacción con el otro, con el espectador. Eso particularmente me conmueve. Si me decís, bueno, qué gustos tengo, qué consumos tengo en relación a lo artístico, y bueno, es mucho de lo contemporáneo. Claro. El cine más contemporáneo, también en ese lugar de distopía, pero también en ese lugar de experimentación. Lo mismo la música y el teatro también. Lo escénico, el teatro, que puede ser desde el más espectacular en términos de sistemas, desde el más espectacular, ¿no? Los sistemas escénicos metidos allí, hasta el más bio, o por ahí el más performático. Si está la pregunta, está todo bien. Uh-huh. Hago la última pregunta y después te dejamos que pienses el ping-pong. Claro. Okay. El ping-pong lo verán por Instagram. Y con trampa, porque lo voy a pensar. Como para cerrar, quizás lo has dicho, pero como siempre nos gusta cerrar con esta pregunta, ¿para qué, por qué
¿O para quién haces lo que haces? ¿Para qué? Para vivir. No sabría ni forjarme la vida de otra manera. No. Una vez un tío mío me dijo, pero ¿qué estás haciendo vos? ¿Y qué es lo que hice siempre? Bailar. O sea, como que le extrañaba que yo pudiera forjarme la vida de la danza. Para vivir, digamos. ¿Por qué lo hago? Porque me construye, me da sentido, me interpela, como dije antes, y me construye como persona, como sujeto. Adoro lo que hago. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quién? ¿Y para quién? Realidad es como... ¿Para quién es más difícil? Yo soy muy egoísta. ¿Para quién es más difícil? Porque podría decir cualquier cosa que quede bien acá, pero... Para vos. Para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo, recibirnos, por los cafecitos. No, gracias a ustedes. Hermosa la propuesta, hermoso el proyecto. Y bueno, continúen con esto y pónganle imágenes. Sí. Hace muy un buen bueno. trabajo. Buenísimo. Está Bueno, muy Vivi, gracias. El ping pong quedará en imágenes, no en audio. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Yendo de la Escena al Living. Nosotros somos Renzo Fernández, Antonella Jeffrey y Sofía López Cela.